y el modo precapitalista de producción están diferenciados por la lengua, por sus creencias y sus costumbres. La música, por ejemplo, es regional. Puede identificarse la música de acuerdo a las naciones, porque tampoco los aymaras son una sola nación, son un conjunto de naciones. La historia enseña que esta masa campesina se ha formado por sedimentación de naciones oprimidas y opresoras. Los incas, por ejemplo, fueron opresores, pero más antes de los incas, las guerras entre naciones constituyen la historia de la formación de esta masa humana. Esa historia es la lucha de naciones oprimidas y naciones opresoras que formó la masa campesina. Es indudable que este antecedente histórico no ha logrado ser borrado debido al poco desarrollo económico del agro. Entonces, también pues la masa campesina muestra rasgos nacionales, porque su propia conformación es una estratificación de naciones oprimidas y opresoras. Y se pueden notar los rasgos de nación. No es una deducción arbitraria, sino más bien es una deducción en base de la ciencia, del concepto científico que nosotros tenemos de nación. Ahora, en la situación actual, esta masa campesina está compuesta de varias naciones oprimidas por una minoría nacional blancoide, que somos nosotros. No solamente la burguesía que detenta el poder, sino también los propios oprimidos de esta nación, que es dueña del poder y de todo el país. Entonces sufren la opresión de esta nación minoritaria, que se ejerce básicamente a través de la opresión que se ejercita mediante el lenguaje y el trato a la mayoría nacional. Es un trato inconfundible de una minoría opresora a una mayoría oprimida. Aquí se da el caso de que las naciones oprimidas son la mayoría de la población. La minoría opresora es insignificante, pero ella ejercita el aspecto básicamente cultural y también en el económico, ejercita una inconfundible opresión. Por ejemplo, en la parte económica, ustedes tienen un problema actualizado con el bloqueo. El precio de los artículos que producen los campesinos no se fija de acuerdo a las leyes de la economía capitalista, la oferta y la demanda y los costos de negocio. Se impone con el gazote del gendarme. Es una medida policial la fijación de los precios de los artículos, las papas, la carne, etc. Ellos fijan autoritariamente en la ciudad, abusivamente, porque los precios no se fijan así, se fijan de acuerdo a las leyes económicas. Pero el capitalismo, alrededor de cuya producción está la nación oprimida o opresora, para mantener sus costos bajos, sus costos de producción, congela los precios agropecuarios. Bueno, las patatas se venden a 70 pesos las horas. Porque sí, no se pregunta cuál es el costo de producción en el campo. Seguramente es más elevado que los 70 pesos, porque utiliza medios muy primitivos. Esta es una forma de opresión nacional. Pero el hecho de que a los campesinos se les obligue a leer y a escribir en castellano, que es la lengua de la nación opresora, de la minoría opresora. ¿Cuál es el problema de saber si la minoría blancoide habla bien o mal el castellano? Como se tendría que proclamar. Los escritores blancoides piensan en aymara o en quechua y escriben en castellano. Traducen al castellano su pensamiento y al hacer destruyen la sintaxis propia del idioma. Entonces utilizan mal el castellano, pero no importa. La verdad es que en manos de esta minoría, la lengua es un gran instrumento de opresión. Porque a estos campesinos, si no hay una ley que diga está prohibido de que hable el aymara y el quechua, pero sí hay una ley que por pasiva dice que está prohibido que use
en sus trámites con la autoridad. Ningún campesino puede ir a un juez presentar un escrito en Aymara. Puede rechazar. En castellano. Es la lengua oficial en nuestro país. Sobre todo antes de la reforma agraria, muchos autores desarrollaron temas de que uno de los objetivos de la finalización del campesinado era el hecho de que el campesino no estaba integrado en el entorno oficial. O sea, el hecho de que, por ejemplo, los indígenas les hablaban por ¿Quiénes? ¿Los latifundistas? como una forma de mantener su aislamiento regional. El hecho de que ellos no sepan hablar español los mantenía aún más aislados. ¿Qué opinas tú? No, yo digo, No. porque son dos opiniones. ¿Pero qué opinas tú? En este caso, No creo que sea ningún problema. pero tú nos dices que es una forma de imposición el hecho de que obligan a la sociedad. Otros autores, especialmente antes de la reforma agraria, dijeron que más bien lo que ocurría era que era negativo el hecho de que nos sigan hablando los idiomas, que más bien había que enseñarles el castellano como una forma de su incorporación a la sociedad. Es que el problema no se plantea así. El problema es que la nación oprimida tiene el derecho de hablar su lengua. Se acabó. Puede aprender también inglés. O el motivo, no aprende. Pero él debe tener el derecho de expresarse con propiedad en su lengua. Porque aquí de lo que se trata es cómo se va a expresar la personalidad de la nación oprimida. ¿En qué? Su lengua materna. No es el problema de que sepa o no sepa hablar los idiomas, es políglota. No importa. Pero debe tener el derecho de expresarse con propiedad en su lengua. Y ahora no se trata de que la nación oprimida se asimile a la nación opresora. Se trata de que la nación oprimida tiene el derecho de defender su personalidad, incluso de separarse. No se trata de asimilar a la nación oprimida a la nación opresora. Ese sería un abuso de la nación opresora, que se van a asimilar a nosotros. La nación oprimida tiene el derecho de preservar su integridad como nación, al extremo de que puede separarse del Estado controlado por la nación opresora. Eso se llama la autodeterminación nacional. Entonces, como ven, ese planteamiento que hace la compañera de ustedes no es del todo correcto, ¿no? En realidad es un planteamiento de nación opresora, es decir, cómo se asimilan mejor, cómo se asimila mejor la nación oprimida a la nación opresora, o aprendiendo el idioma o aprendiendo. No, no es la cuestión de que si es progresivo o no el uso del idioma, sino que es un derecho legítimo de la nación oprimida. Puede ser que el idioma de la nación oprimida sea una nación que retarde su desenvolvimiento. Por ejemplo, es una lengua, como son el aymara y el quechua, de etapas pretéritas. Por tanto, hay que modernizar. Por ejemplo, ¿cómo hablan ustedes del marxismo en quechua aymara? Tienen que imponer palabras nuevas, probablemente tomadas del castellano. La teoría del valor, la plusvalía. ¿Cómo van a expresar en quechua aymara? La tecnología moderna. ¿Qué se va a llamar el jet? ¿El pájaro grande? ¿Qué le van a llamar? ¿Quién? Tienen que tomar esa palabra extraña. ¿Qué dicen pues en Quito y Aymara? Al avión dice el pájaro volador. Pero indudablemente es una incomodidad. Las lenguas se van transformando, es una creación de todo un pueblo. Se van transformando constantemente. Estas son lenguas estancadas o que corresponden a un pasado milenario. Bien, hay que transformar. Tiene que explicarle pues en su idioma. Y mejor se usa el dibujo. Como tampoco lee en su idioma, que es todo un problema con las lenguas maternas. Científicos han creado una nueva fonética para la aymara y el quechua, pero aún no funciona esa fonética. Entonces, lógicamente, en ese caso, el señor Aníbal
o idiomas que emplear la representación gráfica. Pero no es este el problema del idioma si se escribe o no, sino que se habla. Se habla. ¿Han entendido, no? Por esas razones, entonces, la masa campesina muestra rasgos de nación oprimida. Pero es una nación en la acepción integral del término o no. Ustedes tienen un ejemplo presente de naciones oprimidas. En el caso de España, que está en lo próximo a nosotros, el movimiento de los vascos, por ejemplo, una de sus expresiones, el movimiento ETA, ¿qué es la nación vasca? ¿Cómo está conformada la nación vasca? ¿Ustedes han visto en Buenos Aires el Banco Vasco o no? No han estado nunca en Buenos Aires, ni en México. En España nadie ha estado en España. Bueno, ¿tienen idea o no de cómo la nación vasca? La nación vasca tiene una unidad económica, de lengua, plural, y está compuesta de una poderosa burguesía vasca. Es esa gran red de los bancos vascos. Es una burguesía financiera, probablemente colocada en el capital financiero mundial, ¿verdad? Un capital financiero así aislado, totalmente vinculado con múltiples niveles a todo el capital económico. Una clase media vasca muy rica, de donde vienen los dirigentes de ETA. Ellos no son proletarios ni campesinos. Ellos vienen de esa clase media enriquecida. Y tienen un proletariado vasco y un campesinado vasco, de pequeños parcelados. Y un proletariado industrial y un proletariado agrícola vasco. Esa es la nación vasca. Entonces las naciones son así. Es toda esta unidad económica, ¿no ven ustedes? El desarrollo económico ha creado esta unidad y ha creado toda la diferenciación de clases. Así es una nación. ¿Cuándo aparece el concepto de nación? Y nación que se organiza políticamente en Estado, en el Estado nacional soberano, gran Estado nacional soberano. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Con quién aparece? ¿Con el Congreso o con la Hacienda? ¿Cómo la? ¿Cómo la? Quiere el poco tiempo de negocio. Esquindad que me diga, no quiere hacerse escuchar, ¿no? La mujer liberada tiene que dejar de avergonzarse por preguntas. No, no es liberada, es voluntariamente ofendida, ¿no? Tú también te avergüenzas, ¿no? Bueno, el concepto de nación y de la nación organizada como Estado, que se llama el Estado Nacional Soberano, aparece como planteamiento con la burguesía. No es un planteamiento proletario, ni tampoco campesino, sino burgués. Pero puede darse el caso del choque de las tradiciones, a veces confundidas con el problema racial. La comunidad de origen, la comunidad histórica, muchas veces expresa como posición racial, es el caso nuestro en Bolivia. Todos estos rasgos nacionales se expresan como una posición racial. Los indios que odian a los blancos, en la práctica, que cotidiana. Detrás hay que buscar su contenido de nación. Pero es una nación no totalmente desarrollada, porque le falta su expresión más acabada, que es la burguesía. No es casual que, por ejemplo, los maoístas quieran descubrir la burguesía en el campo. Y tanto hincapié haga en la existencia de campesinos ricos, copiando lo que ocurre en la China. Desgraciadamente, la historia boliviana no es la historia de China. Aquí no ha habido, no hay esa diferencia de campesinos potentados, latifundistas. Ya les indicaba en la clase anterior, aquí los parámetros de riqueza y pobreza tienen muy poca diferencia. En las grandes zonas más rezagadas, el signo de la riqueza es la yunta de bueyes. Y en las comarcas que comercian con la ciudad, es el camión. Bueno, pero no se da aquí una masa de campesinos potentados que pudiesen comprar fábricas y máquinas. Eso no se da. Si se diera, aparecería una burguesía aymara y quechua,
esta burguesía expresaría a cabalidad los intereses nacionales, porque el interés nacional coincide con el interés de la burguesía, no con el interés del proletariado, que tiene otros intereses históricos. Destruir los límites nacionales es su interés histórico, pero de la burguesía es fijar los límites nacionales porque es la base de su desarrollo. Pero de la misma manera que no hay proletariado, tampoco, perdón, que no hay burguesía, tampoco hay proletariado, aymara y quechua. Desde ayer un indigenista le decía, pero y los mineros, los constructores acá no son de origen aymara y quechua, son pues, pero se rompe la unidad con ellos, con el campo, ya no son campesinos. Porque aquí aymaras y quechua están identificados con los campesinos, con los pequeños parcelarios, con ellos. Cuando el aymara se vuelve proletario, deja de ser pequeño parcelario y campesino. Y se va a entroncar otra clase en el proletariado, con otros objetivos. Y no va a poder expresar a cabalidad los intereses de nación oprimida. Entonces, esta nación oprimida, con rasgos de nación oprimida, aymaras y quechuas, no han logrado una diferenciación de clase. No tienen burguesía ni proletariado, son solo pequeñas burguesías, pequeños parcelarios. Es una masa de pequeños parcelarios. Por eso predomina el rasgo de clase y opaca estos evidentes rasgos de nación oprimida. No sé si ustedes entienden. Es una tesis personal, pero puede aceptarlo o votarla por la ventana. Entonces, muy derecho de ustedes. O pues una deducción personal, pues elaborar personalmente un planteamiento, pues pero ustedes tómenlo así, un planteamiento que ilustra este problema de clase y de nación, sí. La situación de clase de la pero hemos dicho ya, pues. Cierto. En la clase hay que estar. Yo no es una exigencia. Sí, fíjate, asistencia obligatoria. Pero cuando uno no asiste, debe preparar en la casa el tema. Y si sabe el tema, no viene. O si cree que el profesor va a exponer un tema o de una manera tal el tema que, bueno, absurdo. Porque luego yo tengo una pero lo que está mal es no venir a la clase y ahora obligar a retornar al planteamiento anterior. Vamos a repetir la clase anterior. Pues, vas a disculpar, pero no va a ser. ¿No? ¿Han entendido o no? Pues bueno. Ahora voy a preguntar a uno. A ver, aquí vamos a preguntar. Todo el mundo agacha la cabeza, con toda la gente. Reúne, voy a buscar a... Pero miren ustedes, absolutamente nadie. A ver, Vladi, tú a ver, tú eres más osado. A ver, ¿qué es eso? ¿En qué consisten los rasgos de clase y de nación del campesinado aymara y quechua, etcétera? ¿Y por qué predomina unos rasgos sobre otros? Puede definir a una clase como clase al campesinado porque se comporta, como decía el compañero, se comporta como propietario de la tierra. Propietario trabajador, no solamente Propietario trabajador de la tierra. Entonces, es una característica del modo de producción precapitalista. Así concurre al proceso de la producción como pequeño parcelario y propietario de los aperos de labranza, ganado, las semillas, etcétera. ¿No? Concurren. Bueno, Después, sin embargo, presenta rasgos inconfundibles de nación. verás. Sin embargo, en la actualidad, ¿Cuál es el rasgo fundamental así como nación? es decir, su tradición ancestral, cultural, su idioma, su unidad geográfica. Claro. Sin embargo, porque en realidad no ha logrado Y su unidad económica. unidad económica. Como no ha logrado dar lugar a las diferentes clases que conforman a la nación, entonces los rasgos como clase en la actualidad cobran más importancia
que los rasgos por de su la poco nación. desarrollo, por estar inmerso en la etapa precapitalista. Habría sido una verdadera nación, aymaras quechuas, si habrían conocido la penetración capitalista. Entonces, sí, habría habido burguesía aymara, proletariado aymara, pequeña burguesía aymara. Y ni duda cabe que la expresión más acabada, intereses nacionales, es expresada por los pensadores, por los movimientos políticos, porque repito, los intereses nacionales coinciden con los intereses de la burguesía. Caben movimientos nacionalistas burgueses expresan los intereses fundamentales de la burguesía nacional, porque su cumplimiento permitiría un gran desarrollo del capitalismo. Por esa razón, por esa falta de desarrollo económico, que se traduce en la falta de diferenciación de clase, que termina que los rasgos de clase opacan a los rasgos nacionales. Pero es, a pesar de todo, una nación oprimida. ¿Acaso el ejemplo más palpable es el problema de la lengua? Pero también el tratamiento social y económico. Por suerte, los últimos acontecimientos de bloqueo nos han permitido pensar en qué relación hay entre los precios de la ciudad y los precios del agua. Y hemos visto que no es una excepción, ocurre en muchos aspectos. La producción capitalista se adapta y aprovecha el modo de producción precapital. Es otra herramienta que hace la historia al esquema que está en los libros. En los libros, capitalismo, la superacción, por ejemplo, del modo de producción feudal o esclavista. Sin embargo, en la práctica se entremezcla, en el modo de producción capitalista se apoya y se aprovecha, pongamos el caso de las formas de trabajo esclavista. ¿No? Bueno, si es nación, hay que concluir que aymaras, quechuas, guaraníes, etcétera, etcétera, deben tener el derecho a la autodeterminación, a estructurarse en estado independiente del Estado opresor. Esa fue la conclusión a la que llegó la Tercera Internacional durante el tercer periodo y lanzó, sobre todo el programa del Partido Comunista Peruano, la consigna de la creación de estados nacionales aymaras quechua. Y un estalinista boliviano, Obando, lleva el planteamiento a su extremo. Él cree que debería organizarse aquí una confederación multinacional de todas las naciones que se puedan encontrar. Y eso es su número 15, su número 15. Porque las expresiones culturales, por ejemplo, en el lado aymara, tienen una gama sin fin, lo que está demostrando rasgos nacionales de cada parcela. Por ejemplo, los moradores de Charazani, ¿por qué tienen que ser considerados ni quechua ni aymara? Si ellos tienen su propia lengua. Y son los únicos que al contraer matrimonio azotan a la mujer. Los otros no. No vayan ustedes por ahí porque piden la mano y en el acto, la ceremonia nupcial, tienen que pegar una chicotera hasta aquí. No son los únicos. Y así después, entonces es una forma artificiosa de plantear el problema, lógicamente, muy forzada. Ahora, si la nación oprimida tiene derecho a la autodeterminación, ¿qué sucedería con el Estado obrero mundial? Si el programa obrero reconoce que hay naciones oprimidas, no puede negar la autodeterminación. Sería contrarrevolucionario. Tiene que declarar el derecho que tienen las naciones oprimidas de separarse del Estado central. Entonces sería un mosaico de naciones con su propio Estado que puede o no federar. Nadie puede obligar, decir a los aymaras, pueden, ustedes se van a separar, pero mañana vuelven aquí. Les reconocemos el derecho de Estado a condición que se federen con nosotros. No. Si quieren, se federan, si no, no. Porque es la autodeterminación, un acto que quieren. Está. Indudablemente sería una gran debilidad del movimiento bolsonaro. Tiene que estar insignificante. Es una pregunta. Sí, por problemas geográficos, una nación
que no se confedere, digamos, quedaría en medio de tropas confederadas que podría presentar un problema. Ah, presentaría un gran problema, pero tienes que sobrellevar los problemas si eres revolucionario. Porque tú no puedes ser Estado revolucionario si oprimes a otra nación, pequeño o grande. No puedes oprimir. El grado de tu liberación se mide por el grado de liberación de las naciones. No puedes oprimir ni a las naciones ni a las mujeres. Dos cosas que no puedes. Vos tienes que pensar dos veces para ser revolucionario. Fíjate lo que te espera. ¿No? Entonces, fíjense. Entonces hay que plantear muy seriamente el problema. Ahora, ¿cómo planteamos? ¿Cómo se debería plantear correctamente? Si tomamos en cuenta que hay una preeminencia de los rasgos de clase, pero que sin embargo la masa campesina muestra rasgos de nación oprimida, o de varias naciones oprimidas. ¿Cómo plantearíamos correctamente el problema? Hay una tendencia, que siempre existía, yo creo, no que planteaba, siempre existía, que considera a la masa campesina sobre todo un conjunto de naciones, no de clases. Y algunos de ellos dicen que los proletarios blancos son opresores de los ricos. Y aunque parezca raro, la propia Fox la última vez insinuó este problema, porque dijo, bueno, los bloqueos van a matar de hambre a los proletarios. No haber enfrentamiento entre obreros y campesinos. Lo que está demostrando que es evidente que hay una oposición entre la clase obrera y la nación. ¿Cómo pues se debe plantear? A ver, tú, ¿cómo se debe plantear? Ah, sí, bueno, también no, para eso no se necesita nación oprimida. Se debe proponer en todas partes la alianza obrero-campesina. Es la base de la estrategia para que la minoría proletaria llegue al poder cuando es minoría y la mayoría nacional son clases no proletarias. ¿Cómo se debe plantear? ¿Cómo se podría plantear? Pues la receta es un problema tan poco estudiado, tan poco dilucidado a la luz del marxismo, que yo no creo que vale una fórmula consagrada. Pero puede haber algunas pautas, podemos adelantar, en base a lo que hemos indicado, puede ser, en el análisis que hago hay un error, puede ser, pero por tanto las conclusiones no serían del todo exactas, sería equivocar. Pero en fin, salvando los errores, todo planteamiento nuevo tiene esos errores, es el riesgo, atreverse a pensar sobre cosas nuevas, se pueden plantear algunas pautas. ¿Cuál sería? ¿Cómo se podría plantear? En países clásicos como España y Rusia, ¿cómo plantearon los marxistas el problema de la liberación nacional? ¿Cuál fue la posición de Lenin frente a Rosa Luxemburgo? ¿Saben ustedes? Eso no saben. Los marxistas. Yo tengo la impresión de que aquí hay una gran cantidad de marxistas. ¿Cómo plantean los marxistas? Derecho de acción. ¿Quién plantea? Pero se pone ¿Con qué argumento? Ahora escuchen eso, ahí está por ejemplo una ilustración de cómo el derecho de autodeterminación de la nación oprimida y el propio concepto de nación oprimida es un concepto que no corresponde esquemáticamente al marxismo. ¿Quién decía Rosa Luxemburgo? ¿Eh? Si nos has pasado por la nariz las cosas, me las guardado. Cuando Lenin planteó, en el caso de Polonia, que es una nación oprimida por la nación rusa, históricamente asentada alrededor de Moscú, Rosa Luxemburgo dijo, no, en esta etapa de la revolución proletaria no se puede elaborar la autodeterminación nacional porque es una consigna burguesa que corresponde propiamente a la revolución burguesa clásica. Es así, la burguesía fue la que logró la autodeterminación nacional y estructuró el gran Estado nacional sobre la base de la nación. Pero ahora, cuando la tarea democrática burguesa no ha sido cumplida, el proletariado le da su respuesta y dice, si hay nación oprimida y que puede estar dirigida políticamente por la burguesía reaccionaria, lo que corresponde es garantizar el derecho de autodeterminación
de la nación como si se tratase de una revolución burguesa, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento clave en el marxismo. Eso mismo podemos aplicar aquí. La política revolucionaria debe tomar en cuenta el problema de las naciones campesinas, de las naciones indígenas. Debe tomar en cuenta como es, no como una ficción como hacía la Tercera Internacional. Decir, aymaras y quechuas son naciones totalmente desarrolladas y se estructuran en Estado independiente, sino tomar estas naciones con rasgos de preeminencia de clase por su falta de desarrollo económico. Y decir, el problema campesino forma parte de la política revolucionaria, pero si afloran los rasgos de nación oprimida y si se plantea la necesidad por los propios campesinos, indígenas sobre todo, de estructurar un Estado y aymara en quechua, el partido revolucionario de la nación opresora debe garantizar esa autodeterminación, que desde luego no sería un beneficio, sino un perjuicio en el proceso de la revolución. Pero hay que hacerlo. No se puede ser inconsecuente. Pero lo importante es no inventarse una nación perfectamente desarrollada, que no existe. Una nación aymara quechua perfectamente desarrollada y como si existiera así, como una gran unidad económica, ¿no? Porque no ha conocido el desarrollo económico. Entonces, y el programa revolucionario debe seguir manteniéndose la preeminencia de los rasgos de clase, haciendo la salvedad que cuando afloren, si afloran los rasgos de la nación oprimida, debería garantizarse, en último término, el derecho de autodeterminación de las minorías indígenas nacionales. ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¿Nos van a pichar? ¿No? Bueno. Marxistas que saben a medias el marxismo, mujeres liberadas que se avergüenzan cuando les preguntan. Bueno, ahora vamos a ver el comportamiento de esta masa campesina de pequeños propietarios, que es lo fundamental, porque estamos colocando un poco al lado los rasgos de la acción oprimida, para subrayar los rasgos de clase. Ustedes seguramente lo conocen, pero vale la pena que lean. Hay un pequeño folleto de Engels que se llama La cuestión campesina en Francia y en Alemania. No estoy seguros del título exactamente, porque es el problema campesino. El problema campesino en Francia y en Alemania. Va a analizar Engels no exactamente una réplica de nuestro campesinado, sino a un campesinado que conoce ya a grandes propietarios, a pequeños parcelarios y a campesinos. Pero más antes, él ha escrito un análisis de las tierras de campesinos en Alemania en el siglo XVI. Ese estudio sí es válido, porque va a señalar las pautas de las posibilidades del desarrollo del campesino, ¿no? ¿Qué es este conjunto de pequeños propietarios? En primer lugar, hemos dicho, es una clase en suyo. ¿Por qué es una clase en suyo? ¿Por qué? El desarrollo histórico está destruyendo. ¿Y por qué la está destruyendo? Porque es producto de sociedades anteriores. En la herencia del pasado precapitalista. Y todas las clases que son herencia del pasado, ustedes van a ver la clase media, la vieja clase media, son clases en suyo. Porque en definitiva no pueden soportar la fuerza destructora que significa el capitalismo frente a los modos de producción precapitalista. Bueno, ¿y qué objetivos tiene esta masa de pequeños parcelarios, de pequeños productores? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué objetivos? ¿Qué buscan? La defensa de su propiedad, sobre todo. Defensa de la pequeña parcela y lo posible ensanchar. Es decir, es un trabajador encadenado a su propiedad. Parece increíble, a la fuente de su miseria. Encadenado a la fuente de su miseria. Este trabajador, este propietario que trabaja,
este pequeño propietario que trabaja, ¿no? Está apegado a esta su fuente de miseria y de desdicha, porque la desdicha y la miseria campesina viene de esta su pequeña parcela. Engels dice, en este estudio, entonces puede decir que este campesino tiene un instinto de pequeño propietario. ¿Por qué decimos? ¿Por qué decimos que tiene instinto de pequeño propietario? Tú pensabas en cualquier cosa menos. Porque él, ¿De dónde viene el instinto de las casas? De cómo producen su vida social. De ahí, como este campesino produce vida social, trabajando individualmente en pequeña parcela, comportándose como propietario. Recuerden la clase anterior, es el trabajador que se comporta como propietario. Ese es su instinto. Tiene un instinto de propietario, de pequeño propietario. Y en esa medida, ¿qué actividad tiene con el proletariado? ¿Cómo es con referencia al proletariado? ¿Qué es? A ver, de manera natural, encuentra contradicciones también encuentra contradicciones con los objetivos históricos del proletariado. ¿qué es pues el proletariado? Porque defiende el trabajo. El proletariado. En todas partes son artistas, ¿no? Aquí hacen la película y se está luego. El proletariado es una clase que por instinto viene a destruir la propiedad privada. Es exactamente el polo opuesto al proletario. Porque el proletario es instinto socialista. Como no es propietario, nada que entender, al perder sus cadenas va a destruir la propiedad privada. En esa medida, aunque no tenga conciencia, el proletario es instinto socialista. Y el campesino, propietario que trabaja, tiene un instinto de propietario, de pequeño propietario, que son dos polos extremos, diferentes, frente al socialismo. El proletario quiere destruir el basamento material del capitalismo, la propiedad privada. El campesino quiere llegar a esta gran propiedad privada, pero solo es pequeño propietario. Solo es pequeño propietario. Cuando veamos la conducta política del campesinado, vamos a volver con esta política, ¿no? No, está pensando el tema que la dictadura del proletariado que tuvo el socialismo sería para una minoría nacional. No, la dictadura del proletariado, como el proletariado es minoría, solo puede darse como un Estado asentado no solo en el campesinado, que es la mayoría, sino en la propia clase civil. Pero va a ser un Estado que va a resolver el problema de la miseria campesina que desde la pequeña parcela, superando la pequeña parcela. Entonces, no va a ser una dictadura contra el campesinado, no va a ser una dictadura que logre superar la actual miseria del campesino, que arranca de la pequeña parte, ¿no? Ya que no es el trabajo mejor, una de las influencias de que el campesino sea un pequeño propietario y que venga del modo de producción precapitalista del pasado, determina que su forma de producir sea individual, es por cuenta propia, para ellos, pero además es un trabajo individual. Si ustedes comparan esta forma de trabajo con el que impera para la clase obrera, para el proletariado, van a ver que hay una diferencia, porque es un trabajo social del proletario. Un trabajo social. No solo porque realiza el obrero la producción a través de grandes contingentes humanos, sino porque la división del trabajo es acentuada. Entonces hay una especie de coordinación interna en esta producción. Esa es una producción social. En oposición, el campesino protagoniza una producción individual. Quiere decir
que trabaja él y su familia en su parcela, pero hace todos los trabajos, además. Van a ver campos como se sigue por la parcela, van a ver que no hay especialización, hace exactamente todas las labores campesinas. Y si va a realizar un trabajo manufacturero, como va a confeccionarse la ropa, de igual manera, hacen todas las operaciones campesinas. La división del trabajo que ciertamente existe es muy primaria, muy elemental. Estos rasgos, el hecho de que es un pequeño propietario, de que trabaja con su familia, de que no hay división del trabajo, pues muy pequeña la división del trabajo, muy primaria, determina que la producción del campesino sea individual. Si se observa el escenario en el cual está colocado el campesinado, se va a comprobar que abarca todo el país. Es una masa humana dispersa en el país. Pero hay un fenómeno notable y que consiste en la parcelación del movimiento campesino. Para los campesinos los problemas comienzan con donde comienza a tomar el álbum. Sus problemas son locales. Es consecuencia simplemente de la dispersión geográfica o es consecuencia de este modo de producción individual y precapitalista. Si la clase obrera también está desparramada a lo largo y a lo ancho del país, no está concentrada en un solo lugar. Sin embargo, esta clase tiene posibilidades de expresarse en escala nacional, de adquirir coherencia, y no solamente coherencia, sino de plantear de manera unitaria sus objetivos y de desarrollar una solidaridad entre los diversos grupos obreros, a pesar de la distancia. Si se comparan estas dos actitudes, el campesino encerrado en sus comarcas y el proletariado disperso en el país, pero solidario, como clase, y expresando intereses comunes en las diferentes regiones. El campesino expresando solo intereses regionales. ¿Consecuencia de qué puede ser? De una manera superficial se podría decir que el resultado de la dispersión del campesinado en el escenario rural. Pero es una manera superficial de los problemas. Porque a la vez de esta divergencia se encuentra que ya el campesino realiza un trabajo individual y el proletario un trabajo social. Ahí está la verdadera diferencia. El trabajo individual va a obligar al campesino a encerrarse en su comarca, que encaja muy bien en el modo de producción precapitalista. Por ejemplo, el hecho de que no hay un mercado unificador para los campesinos. Hay regiones, enormes regiones, agroboliviano, donde los campesinos comercian una o dos veces al año. Se reúnen en una fiesta en un lugar y hacen un comercio anual, mundial, pero ellos no están unidos por un mercado cotidiano, diario. ¿Cuál es el caso de los hombres que están inmersos en la producción del tipo capitalista? Este trabajo individual precapitalista va a dar características muy especiales a la dispersión del campesino. Va a determinar que tiene una vida local en su comarca y que plantee solo intereses locales. Solo intereses locales. Estas características del campesinado, que muestran la diferencia que tiene cualitativa con la clase obrera, van a tener enorme influencia en la conducta política del campesino. ¿Cuál es el rasgo diferencial de la conducta del campesinado, de la conducta política del campesino? En primer lugar, no puede desarrollar una política independiente de clase. ¿Qué quiere decir?
La política independiente quiere decir que una clase tiene sus propios objetivos, que los desarrolla de manera constante. No todas las clases tienen una política independiente. Hay clases que están impedidas de tener política independiente. Y otras clases sí. Es su característica el poder desarrollar una política independiente. Ahora, las razones por las cuales el proletariado, el campesinado, no puede desarrollar esta política independiente de clase, tiene muchas facetas. Se constata que por ese su aislamiento, hemos dicho que la causa fundamental radica en que es un trabajo individual precapitalista, lo que le obliga a encerrarse en su comarca, no está alrededor del mercado. No hay un mercado unificador del campesinado. No, una actividad muy autosuficiente, que es lo típico de la forma de producción precapitalista. Este campesinado no puede desarrollar una política que simplifique la expresión de sus propios intereses. Intereses de clase, es decir, ¿qué son los intereses de clase? A diferencia de los intereses particulares. Porque tiene que aprender a distinguir estas cosas, si no se van a confundir. Parece absurdo decir que el campesino no puede pensar sus intereses. Usted dirá, pero cuando sacar los intereses, es que los intereses particulares de capas de individuos no es igual al interés de clase. Son dos conceptos que hay que saber. ¿Cuál es el interés de clase? ¿Cuál es el interés de clase? ¿Cómo se tiene que distinguir los intereses de clase? Esos son los intereses históricos. Pero también hay intereses inmediatos. Hay también intereses inmediatos. Pero ¿cuáles son los intereses de clase? Con referencia a los grupos que componen la clase. Los intereses generales de la clase. Los intereses generales. Es claro que los campesinos expresan intereses. Los intereses que pertenecen a la comarca. Sería fútbol. Negar eso es imposible. Todos los grupos sociales expresan algún interés. Pero muchas veces, en muchas clases, los intereses de los grupos no logran traducir los intereses generales de la clase. No puede expresar, el campesinado no expresa en escala nacional sus intereses. ¿Por qué razón? Ustedes vayan trabajando un poco. Yo más antes les he indicado eso. Ahora es posible que respondan. ¿Por qué? ¿Por qué razón no expresan los intereses generales? Porque si ustedes no entienden esto, no pueden juzgar a los campesinos. Porque sería arbitrario simplemente decimos puede expresar. ¿Por qué no pueden expresar? ¿Por qué los campesinos no expresan los intereses generales? Y pues, ¿por qué solamente se consumen los intereses particulares de la comarca? Por esta circunstancia de que ellos quedan encerrados en la comarca. Sus intereses son de la comarca, no de toda la clase. Y si se considera como nación, no de la nación. Por eso que los campesinos no expresan los intereses nacionales. El hecho de estar inmersos en la producción precapitalista individual no les permite expresar ni los intereses generales de la clase, ni los intereses generales de la nación. Sí. A toda la historia humana. Es decir, que el campesinado nunca ha tenido interés general. Nunca ha hecho una propia sociedad.